Hola, soy Diego Fraga y junto con Gabriel Crosa, Rodrigo Goñi y Carlos Galarraga llevamos adelante el proyecto MDU, Módulos de Desplazamiento Urbano, que fue nuestra tesis de graduación de la carrera de Diseño Industrial allá por el año 2000-2001. Cuando comenzamos con la investigación para el trabajo de tesis, lo primero que nos enfrentamos fue con la superpoblación de autos en Montevideo, y estamos hablando de hace más de 15 años. En aquel momento había unos 350.000 autos, y ya a nivel mundial se veía esta problemática, sobre todo en las ciudades de Europa principalmente, los cascos antiguos y demás, y en función de esa investigación fue que nos surgió la visión de que 15 años después no iba a ser posible circular en lo que es el centro y la ciudad vieja, seguir circulando en autos, porque iba a haber una superpoblación que iba a hacer que fuera imposible estacionarlos y la propia convivencia con el tránsito peatonal y demás. En aquel momento había una problemática que nosotros vislumbrábamos que se iba a acentuar con el correr de los años. 15 años después, cuando Alfredo Guerra nos invitó para el proyecto de Guerra Intendente, estuvimos actualizando algunas cifras y demás, y nos sorprendimos muy positivamente y negativamente a la vez. Positivamente en el sentido de que esas proyecciones que habíamos estimado en ese momento se fueron cumpliendo, y negativamente porque esa realidad está hoy presente en el Montevideo en el que todos convivimos. El modelo básicamente consistía en que la gente llegaba a unos intercambiadores donde se bajaba un transporte colectivo y, en caso de necesitarlo, accedía a estos módulos de desplazamiento urbano, que eran un sistema de autos compartidos en tiempo real, inteligentes, se manejaban solos y eléctricos. Esas cosas que hace 15, 16 años parecían una utopía o una locura, hoy a nivel global ya son una realidad. Ya existen los autos inteligentes, los autos eléctricos son una realidad, los centros de carga y demás. Entonces, Montevideo sigue teniendo esa oportunidad de incorporar este tipo de soluciones para justamente lograr racionalizar un poco el uso del automóvil, sobre todo en esas zonas. Los usuarios hoy en día tendríamos que ser más conscientes de lo que generamos cuando vamos en un vehículo solos. En el momento cuando hicimos la investigación se veía, y hoy en día mucho más. Uno ve los embotellamientos en la Rambla, en Avenida Italia, y mirás los autos y la mayoría tienen un solo ocupante. Entonces, racionalizar ese tipo de uso del vehículo. De repente hay un compañero de trabajo que vive en el mismo barrio que yo y podríamos lograr ponernos de acuerdo, sin necesidad quizás de recurrir a una app o a una plataforma, que las hay en los países más modernizados, existen, pero nomás con el querer compartir con otro el transporte, porque a veces hay como una mirada un poco individualista en el sentido de quiero ir en mi auto y no comparto con otro, y lo mismo que el transporte colectivo. Y entonces desde ese lugar tenemos que cambiar la mirada, y también cambiar la mirada desde el punto de vista del respeto hacia los demás y hacia el medio de transporte alternativo que usa el otro. Porque en más de una ocasión hablas con alguien de que vas en bicicleta, sí, pero vos la bicicleta, que en realidad va entorpeciendo y va lento, y bueno, pero en realidad en el auto acelerás y frenás en la esquina. Entonces la bicicleta mantiene un ritmo constante que permite ser más eficiente, siempre y cuando se las respete. Yo te comentaba al principio de que utilizo la bicicleta como medio alternativo de transporte, y cuando empecé a ir a trabajar, a las pocas semanas tuve que dejar de ir a trabajar en la bicicleta porque ningún vehículo me respetaba en la bicicleta, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que Montevideo debe replantearse las alternativas de movilidad. O sea, el ómnibus como el único medio de transporte colectivo que existe, más allá de taxis y demás, es imprescindible que nos lo replanteemos. No puede seguir siendo así. Hay una serie de ideas que justamente el proyecto de Alfredo logró nuclear y vincular, alternativas de transporte para que no sea casi que obligatorio o una necesidad llegar en nuestro propio medio de transporte a Montevideo. Cada vez hay más gente que vive en las afueras de Montevideo y tiene que llegar de alguna manera. Hay que optimizar y racionalizar el transporte colectivo, y a partir de ahí también empezar a pensar distinto en los medios alternativos como la bicicleta. Hoy en día se ha vuelto más común ver a alguien que viene con una bicicleta plegable, la trae como mochila, se sube a un ómnibus y después se baja y va pedaleando por la Ciudad Vieja. Cuando nosotros hicimos la investigación, principios de los años 2000, los autos en Italia, sobre todo, ya venían en la valija con un espacio para poner la bicicleta plegable. A nadie se le ocurría entrar en los cascos antiguos en un auto, en su propio vehículo. Y sin embargo, en Montevideo seguimos teniendo esa realidad. Eso tiene que cambiar de acá a futuro. Tenemos que dejar de construir estacionamientos. Cada vez más edificios caen y se construyen estacionamientos, para pensar en una forma más racional de movernos dentro de la ciudad. Vehículos
que se conducían solos, que eran eléctricos y que a través de una tarjeta podían ser compartidos entre todos los usuarios. Eso era en el año 2000-2001 y nosotros planteábamos el Montevideo que soñamos para el 2015. Hoy estamos en 2017 y un auto que se maneja solo no es una novedad, un auto eléctrico no es una novedad y un auto de tiempo compartido también dejó de ser una novedad. Creemos que tenemos que atrevernos a esos cambios. Toda la inteligencia que hay puesta en torno a los autos inteligentes y automáticos y demás permite que hoy nos imaginemos esa realidad concretada en Montevideo.